Jorge Vázquez, muy buenas noches a través de Skype. Buenas noches, María José, encantado. Hola, siempre. Jorge. Nos decía Javier de Lauz que efectivamente se han ido conociendo más y más datos. Algunos son enormemente sórdidos, como esa declaración de la muchacha en la que al parecer la bofeteaba mientras que la obligaba a repetir una serie de palabras que yo acabo de comentar en el sumario, que me parece innecesario volver a hacer ahora, ¿no? Y una situación pues de violencia importante. Otra cosa, desde luego, es que hace una mujer que le invitan a una copa de champán, de Mochandon, hasta donde sé, con unos individuos que le cogen la mano para ponérsela sobre su pene y después accede a ir con él a un reservado. Mire usted, no me entra en la cabeza. No me entra. Como mujer, no me entra. No me entra. Bueno, yo tengo que decir que a mí me ha sorprendido mucho el escrito de Fiscalía. Muchísimo. Es solo mi opinión jurídica, evidentemente. Hay tantas opiniones como abogados. Yo voy a tratar de defender, lógicamente, lo que yo pienso. Primero, decir que el escrito de acusación para mí no es coherente ni proporcional con sus propios postulados, y me estoy refiriendo a lo que entiende el Ministerio Público que ha quedado aprobado o que se va a quedar aprobado en el volcado probatorio, en el plenario. Empezar diciendo que efectivamente la denuncia pues es prácticamente una calcamonía a la declaración de la víctima, a la denuncia. Esto es normal si se cree lógicamente en el testimonio veraz de la víctima. Hasta aquí todo es correcto. El fiscal diferencia entre antes, durante y después del servicio. ¿Qué dice antes? Vuelve otra vez a hablar del clima de terror, de dominación que habría vivido la víctima, a diferencia de lo que sostuvo la defensa de Alves. Acordémonos de aquel clima de cortejo previo, el baile, el flirteo, etcétera, y que sería lo que se compadecería con las videocámaras de Saturn que aportó Alves, o mejor dicho, su abogado, a través de la prueba pericial. El fiscal esta tesis la destierra y además habla del primer conato sexual, que para mí es muy importante, María José. Tú lo has comentado, el tema de la mano en los genitales, por lo que voy a decir a continuación. En segundo, pasamos ya a la fase de baño, donde nos habla de una felación, mejor dicho, una tentativa de felación. Parece ser que no lo consigue. Esto enfada mucho a Alves, la tira contra el suelo, la agarra de la coleta, la abofetea, la pega y además la insulta, y obligándola a decir frases injuriosas que, como tú dices, mejor aquí no vamos a repetir. Ahora veremos esto, porque para mí esto es de vital importancia. Posteriormente la levanta y consuma lo que es ya la violación en sí. Lo que ocurre después, ya sabemos, lesiones en las rodillas, y el fiscal sostiene que ha habido de alguna manera un estrés postraumático con tratamiento psiquiátrico. Con todos estos hechos, el fiscal se despacha con una pena de 9 años de prisión. ¿Esta pena es proporcionada o no? Desde luego es una pena elevada. Me ha parecido escucharlo a un compañero antes de entrar en antena, pero para mí no es proporcional. ¿Por qué? Volvemos otra vez a las andadas de la ley de Montero, del solo sí es sí, que es la ley aplicable en aquellos momentos y que lógicamente además es más favorable. Ese tipo o esa ley establecía el tipo básico de 4 a 12 años y una modalidad agravada de 7 a 15 años. ¿Y por qué hablo de agravada? Justamente, María José, por lo que tú decías antes, porque para mí hay una serie de matices que hace que entre en escena esa modalidad agravada. ¿Cuáles son? Pues los actos denigratorios o especialmente vejatorios a los que se refiere la norma. Recordemos, golpearla, tirarla de la coleta, bofetearla y decirle frases injuriosas y obligarle a que ella las diga. Cualquier mujer que nos escuche imaginará si esto es terrible, muy humillante. Efectivamente, completamente humillante. Pues bien, esto para mí es el tipo agravado y por tanto hablaríamos de 7 a 15 años. ¿Qué hace el fiscal? Se despacha con una pena de 9 años, cuando la mitad del tipo serían 11 años. Por tanto, se queda muy cercano al mínimo de ese tipo agravado. Si aplicáramos el Código Penal actual, si la reforma de Montero, para que nos hagamos una idea, hablaríamos de 12 a 15 años y por ese criterio el fiscal habría aplicado 13 años. Ahora viene para mí lo más importante, y es ¿qué es lo que hace el fiscal? Pues entiende que hay un solo delito en unidad de acto, en unidad progresiva, de manera que prescinde de algo que para mí sería muy importante, y es considerar lo que ocurre supuestamente en el momento del baile como un tipo autónomo, porque espacio-temporalmente se puede separar de lo que ocurre en el baño. Han pasado unos minutos y ella entra voluntariamente al baño. Por tanto, esa agresión, antes abuso, ahora agresión, ese tocamiento de genitales,
con la mano de Alves podía ser un delito autónomo. ¿Qué ocurre dentro del baño? Pues que hay una felación y hay también una penetración. Hay dos actos. Es cierto que el Supremo tiene determinado que en caso de dobles penetraciones se puede hablar de una unidad de actos si el espacio temporal es el mismo y además es el mismo deseo sexual satisfecho. En este caso el de Alves, muy rápidamente. Bien, eso lo podemos comprar, pero no es suficiente para que haya un mayor reproche punitivo y el fiscal, a mi juicio, tenía que haber pedido la pena máxima. Hay una indemnización hasta donde yo conocía, no se iba a pedir ningún tipo de indemnización. La víctima, creo que incluso a su abogado en primera instancia le dijo: oye, si aquí va a haber dinero por medio, yo no te voy a contratar, pero ahora parece ser que incluso está depositado esta fianza y que la víctima lo exige. Efectivamente, es otra de las cosas que yo no entiendo. ¿Por qué? Porque la víctima no lo ha pedido y ya lo hemos comentado en otros programas que es verdad que el 112 fue un artículo que se modificó con la ley de Montero. El apartado 2 todavía está vigente a día de hoy y establece la posibilidad de pedir indemnización aunque inicialmente se haya renunciado a la misma. Hasta ahí todo correcto, pero claro, hay que hacerlo con unos requisitos. Uno de ellos, el tiempo, hacerlo en el momento anterior a la calificación. En segundo lugar, que sea la víctima o persona agraviada y en tercer lugar, que se dé audiencia a las partes. En este caso, el fiscal no ha cumplido con todo ello. ¿Por qué? Porque lo ha hecho en el momento de la calificación, esa petición, aunque ya costaba abonado el dinero, por tanto no es antes, sino en el momento de la calificación y además lo ha pedido él y no la propia víctima. Y por último, no se ha dado audiencia a las partes. Por tanto, sinceramente, a mí se me escapa esta petición del Ministerio Fiscal. Tremendo, la verdad. Llevamos hablando del caso Alves pues desde que arrancamos esta temporada con La Huella del Crimen y la verdad es que lejos de cada vez estar más cerca de la verdad, todo al final se termina enmarañando más. En fin, Jorge Vázquez, como siempre, muchísimas gracias. Un placer, como siempre. Gracias, María José. Un placer, gracias.